Durante 400 años, desde el inicio del siglo XIV hasta finales del siglo XVII, los mejores cartógrafos de Europa dibujaron en el centro del Polo Norte exactamente la misma cosa, en un continente enorme. Dividido en 4 grandes islas separadas por ríos, convergían hacia un punto central. Enis, punto, una roca negra tan alta como una montaña. Lo llamaban en latín Tierra del Norte cartógrafos, holandeses, españoles, ingleses, alemanes, todos con sus propias técnicas y sus propias fuentes, llegaron al mismo resultado. Se calcula que más de 300 cartógrafos distintos, separados por siglos e idiomas y frontera, trazaron esa misma tierra con rasgos coherentes entre sí. Las islas estaban dispuestas en círculo, como pétalos de una flor. Los ríos fluían desde los bordes hacia el centro, y la roca negra permanecía siempre en el mismo sitio. Y luego, en el transcurso de apenas 50 años, ese continente desapareció. No hubo expedición que lo explorara y concluyera que no existía. No hubo debate académico ni decreto oficial. Primero desapareció de los mapas ingleses, luego de los franceses, después de los demás. Para el año 1700, el Polo Norte mostraba lo que muestran los mapas, hoy en hielo y vacío. Y lo más inquietante, no fue la desaparición en sí, fue el silencio que la rodeó. Ningún cartógrafo del mundo escribió una sola línea explicando qué había pasado con el continente que habían dibujado durante 400 años. Nadie se disculpó, nadie ofreció una explicación. Simplemente lo borraron. Pero la pregunta más desconcertante es la opuesta. No hay ninguna fuente conocida que explique cómo ese continente llegó a aparecer en los mapas en primer lugar. No hay registro de ninguna expedición que lo descubriera, ningún explorador que pisara sus costas. Ninguna fecha de descubrimiento. El continente simplemente apareció en algún momento del siglo XIV, ya completo, ya detallado, con los nombres de sus islas, con la ubicación de sus ríos, con la altura de su roca central especificada, con una precisión casi ofensiva para quien intente explicarlo racionalmente. Duisburgo, febrero de 1595. En un taller del segundo piso de una casa de piedra, con el aire impregnado de aceite de linaza y cobre. Un hombre de 82 años con un gorro negro inclinaba la cabeza sobre una plancha de cobre. Era Gerhard Mercator. En los meses siguientes, moriría. Pero en ese febrero frío, grababa un mapa que el mundo copiaría durante los siguientes 100 años. En el centro de ese mapa no había vacío. Había un continente. 4 islas enormes en círculo, ríos que fluían desde los márgenes hacia un punto central, y en ese punto, una roca negra. La describió en latín con 2 palabras que significaban roca negra y altísima, y le atribuyó una altura equivalente a unos 100 kilómetros. La grabó con la misma seriedad con que había grabado el contorno de América o los mares del sur, no como leyenda, como geografía real. Lo que hace difícil desestimar esta imagen es precisamente quien la produjo. No era un monje aislado copiando manuscritos en un sótano. Era el cartógrafo más influyente de su época. El hombre cuyo nombre todavía hoy se usa para la proyección que utilizan los sistemas de navegación modernos. Un hombre conocido por su rigor extremo, por su obsesión con la verificación, por negarse a incluir datos que no pudiera respaldar con fuentes concretas. Y sin embargo, en el margen de ese mapa, con su propia mano, escribió que los datos sobre el continente polar provenían de un libro llamado El descubrimiento afortunado, escrito alrededor del año 1360 por un monje inglés de la Orden de los Frailes Menores, que había viajado personalmente al norte, y había visto esa tierra con sus propios ojos. El libro existió. Hay referencias suficientes para confirmarlo. Varios autores lo citaron. El propio navegante genovés que llegó a América lo mencionó en su correspondencia. El propio Mercator afirmó haberlo recibido a través de un geógrafo flamenco. Todo apuntaba a su existencia real. Y sin embargo, ese libro no existe en ninguna biblioteca del mundo. No hay un solo ejemplar. No hay una sola página original. Un matemático inglés que fue astrólogo de la reina Isabel, la primera, intentó localizarlo personalmente. Revisó archivos, escribió cartas a Amberes, ofreció dinero a Nadan, un monje. Le dijo que su abuelo había visto el libro en una biblioteca real. El abuelo había muerto. El libro había desaparecido con él. El rastro terminaba ahí. Entonces, ese cartógrafo meticuloso que toda su vida rechazó dibujar lo que no podía probar, grabó sobre una plancha de cobre, para que el mundo lo copiara durante 100 años, un continente
cuya única fuente de verificación había desaparecido sin dejar rastro. Y lo hizo con seguridad, sin advertencia, sin nota de duda. Murió pocos meses después de terminar ese trabajo, sereno, sin explicaciones adicionales. Año 825. En un monasterio de la costa occidental de Escocia, en una celda, iluminada únicamente por una lámpara de aceite de pescado, un monje irlandés de aproximadamente 60 años escribía con paciencia un libro sobre la medida del mundo conocido. Se llamaba Dicuilo. Recopilaba relatos de navegantes, y entre todos los que reunió, uno llegado directamente de boca de otros monjes irlandeses que habían navegado hacia el norte, resultaría ser el más perturbador de todos. El relato describía un viaje realizado 30 años antes. Unos hermanos de su misma orden habían partido en embarcaciones de cuero hacia el norte, y llegaron a una isla donde, en el solsticio de verano, el sol no se ponía. A medianoche, la luz era suficiente para leer y para distinguir los rasgos de un compañero a varios metros. Era la isla que los vikingos llamarían Islandia más de 100 años después. Los monjes irlandeses la habían alcanzado en barcas de cuero antes que ellos, en silencio, sin que el mundo exterior se enterara durante generaciones. Pero lo que Dicuilo escribió a continuación es lo que convierte ese relato en algo mucho más inquietante. Según su transcripción, los mismos monjes vieron, más al norte, a apenas un día de navegación adicional, otra tierra, una tierra grande, con una montaña de color negro en el centro. Y el agua alrededor de esa montaña se movía de manera extraña, se hundía hacia adentro, descendía hacia las entrañas de la tierra, con un estruendo sordo y continuo. Los monjes no se acercaron, tenían miedo, le pusieron un nombre al lugar, y dieron la vuelta. 3 detalles de ese relato son los que producen el verdadero escalofrío. 1. Montaña negra, agua que desciende hacia el interior de la tierra. 4 corrientes que convergen alrededor de un punto central. Esos 3 elementos, registrados por un monje irlandés en el año 825, aparecerán 700 años después en el mapa grabado sobre cobre por Mercara. La roca negra, en el mismo lugar. Los 4 ríos, fluyendo hacia el mismo centro. La descripción del agua que se hunde con una fuerza tal que ningún barco puede escapar, prácticamente idéntica a la que Dicuilo había puesto por escrito 7 siglos antes. Existe una respuesta posible. Amerketer era culto y tenía acceso a manuscritos antiguos. Es posible que conociera el texto de Dicuilo, que leyó la descripción de la montaña negra y los 4 ríos y la trasladó a su mapa. Pero esa explicación tiene una grieta por la que entra todo el frío del Atlántico, porque Dicuilo no inventó nada. Él transcribió lo que los navegantes le contaron. Y esos navegantes describían algo que habían visto, lo que los monjes irlandeses describieron: agua que se hunde en las entrañas de la tierra con gran estruendo. Corresponde en términos modernos a un fenómeno oceánico perfectamente real. En el Atlántico Norte, cerca de las costas de Groenlandia, las aguas superficiales cálidas provenientes del sur se encuentran con las aguas frías del Ártico y se hunden. Se hunden de verdad, entre 2 y 3 kilómetros, hacia las profundidades del océano. Los oceanógrafos modernos llaman a ese proceso circulación termohalina. Es uno de los mecanismos más importantes que regulan el clima del planeta, y produce exactamente el tipo de remolino descendente que aterró a aquellos navegantes del siglo IX. Entonces, la historia adquiere una lógica. Los monjes observaron un fenómeno oceánico real, y lo interpretaron con el marco conceptual que tenían. El agua se hunde en la tierra. Dicuilo lo registró tal como se lo contaron. Siglos después, Mercator leyó esa descripción y la convirtió en un objeto geográfico concreto. Tomó una observación real y la transformó en tierra firme. Es una explicación elegante, pero tiene un problema que Dicuilo plantó en su texto sin darse cuenta de todo su peso. Dicuilo no habla solo de agua, habla de tierra. Sus monjes dijeron que vieron una tierra grande con una montaña negra en el centro. No describieron un remolino en el océano abierto. Describieron una silueta sólida visible en el horizonte, con el perfil inconfundible de una costa elevada, con una montaña al fondo. Y.S.A. Tierra, según todas las cartas modernas. No existe donde ellos la señalaban. En el año 1577, el navegante inglés Martin Frobisher regresó de su segundo viaje al norte. Buscaba el paso del noroeste, la ruta a China, a través de los hielos de Canadá.
no lo encontró, pero trajo un diario. Y en ese diario describió un lugar al norte de la tierra de Baffin, con estas palabras: las aguas se mueven aquí con gran fuerza hacia el norte, y giran como en un enorme caldero, y descienden, según me pareció. Bajo el hilo Frobisher no había leído a Diquilo. Era un marino militar, no un hombre de libros. No había visto la redacción de Mercator sobre las aguas que descienden a las entrañas. Simplemente describió lo que vio. Y lo que vio era la circulación termoalina en el mismo fenómeno. 3 testimonios independientes, separados por siglos, describiendo la misma realidad oceánica con las mismas palabras. Venecia, año 1558. Una casa sobre un canal cubierta de papeles. Muchos tenían 3 siglos de antigüedad, y se desintegraban al tocarlo. Sentado junto a la única ventana que daba al canal, un hombre de unos 50 años con los ojos hundidos, de quien ha dormido poco, sostenía entre las manos cartas que su tatarabuelo había recibido de su hermano casi 200 años antes. Se llamaba igual que la familia, que era la misma de los 2 hermanos que habían navegado hacia el norte en el siglo XIV. Y mientras intentaba ordenar los fragmentos sobre la mesa, reconoció algo que lo llenó de horror en parte de la destrucción. No era culpa del tiempo. Él mismo, de niño, había encontrado esas cartas en algún cajón del archivo familiar, y las había roto jugando, sin entender lo que eran. De los fragmentos que logró reconstruir, armó un libro y un mapa. El libro narraba cómo los 2 hermanos habían navegado por el Atlántico Norte durante 12 años, visto Groenlandia, encontrado una isla enorme entre Islandia y Escocia, con puertos, ciudades y ríos, y alcanzado tierras aún más lejanas, hacia el oeste. El mapa mostraba esa isla con una línea costera tan detallada que todos los cartógrafos de Europa la copiaron, sin cuestionarla. Mercator la incluyó, los holandeses la adoptaron, los españoles la incorporaron a sus cartas de navegación. En cuestión de años, esa isla apareció en todas las cartas del Atlántico Norte, como si fuera tan real como Irlanda. Los navegantes la buscaban, la incluían en sus planes de viaje, calculaban distancias, tomándola como punto de referencia, y cuando llegaban a la zona donde debía estar y no encontraban nada, lo atribuían a la niebla o a errores de sus instrumentos, porque el mapa decía que estaba allí, y en aquella época, el mapa tenía más autoridad que los ojos del marino. Un navegante inglés conocido por su ferocidad en el mar, anotó en su diario que había desembarcado en esa isla. Cuando los historiadores analizaron su ruta y sus coordenadas, quedó claro que lo que había visto era la punta sur de Groenlandia. Había visto una costa real, y la había identificado con el nombre que su mapa le decía que debía tener. El historiador danés, que en 1835, comparó el libro de los hermanos con la geografía real del Atlántico Norte, encontró algo que no esperaba. Parte del texto era claramente un error de reconstrucción, pero otras partes contenían detalles imposibles de inventar en el siglo XVI. Las descripciones de los puertos de Islandia coincidían con puertos reales, y la descripción más perturbadora era la de un monasterio en la costa occidental de Groenlandia, con su ubicación aproximada y el nombre de los monjes que lo habitaban. Ese monasterio existió. Fue un establecimiento religioso medieval, real, fundado por Colonus Nogicus, que había sido abandonado mucho antes de que el descendiente veneciano publicara su libro. Su ubicación exacta solo fue confirmada por los arqueólogos en el siglo XX. La explicación que los investigadores construyeron fue esta. Los 2 hermanos efectivamente navegaron por el Atlántico Norte en el siglo XIV. Escribieron cartas describiendo lo que veían. Cuando el descendiente reconstruyó esas cartas 200 años después, cometió errores de interpretación. Los fragmentos que describían las islas volcánicas al norte de Escocia, que en italiano de aquella época, sonaban con un nombre parecido a tierra frisona. Los interpretó como la descripción de una isla separada y enorme, y la dibujó como tal en su mapa. El error no fue de los navegantes, fue de quien intentó reconstruir sus palabras con piezas incompletas, piezas que él mismo había destruido de niño sin saber lo que hacía. 200 años de expediciones, 200 años de navegantes, buscando una isla que no existía. Algunos murieron en las tormentas, otros pasaron meses en mares helados, y luego, sin anuncio, sin reconocimiento del error, esa isla comenzó a desaparecer de los mapas, primero de uno, luego de otro, en silencio. Para mediados del siglo XVIII,
ya casi no aparecía. Para principios del 19 había desaparecido completamente. Exactamente de la misma manera en que desapareció el continente del Polo Norte. La cartografía de esos siglos practicó una forma de olvido sistemático que borraba los errores sin admitirlos. Constantinopla, año 1513. En una sala estrecha del palacio con ventanas de rejas, sobre un pergamino de piel de gacela raspado hasta la transparencia, un hombre con turbante verde inclinaba la cabeza con concentración absoluta. Era almirante de la flota del sultán. 30 años después, lo decapitarían por derrotas militares, pero en 1513 era uno de los hombres más informados sobre geografía que existían en el mundo conocido. Y el mapa que dibujaba ese día no era una obra de imaginación. Era, según explicó en sus notas marginales, una síntesis de 20 mapas antiguos y 8 representaciones del mundo. Algunas de esas fuentes tenían, según sus propias palabras, más de 1800 años de antigüedad. De ese mapa original, solo sobrevivió un fragmento, aproximadamente un tercio del total. Permaneció olvidado en los archivos del palacio durante siglos. Un empleado lo encontró por casualidad en 1929, mientras reorganizaba documentos antiguos. El fragmento mostraba las costas de África, las costas de América del Sur, y en el extremo inferior, extendiéndose de este a oeste, una larga línea costera sin hielo, con ríos y montañas, y bahías claramente diferenciados, era la Antártida. Más específicamente, la costa norte del continente helado, la franja que mira hacia África, y que hoy está cubierta por una capa de hielo de medio kilómetro de espesor. El continente antártico fue oficialmente descubierto en el año 1820, 300 años después de que el almirante turco lo dibujara. La línea costera que yace bajo el hielo, la topografía real del terreno, debajo de la capa glaciar, fue cartografiada por primera vez en 1949, mediante ecolocalización, por una expedición conjunta de 3 países europeos. Cuando compararon esos datos modernos con el mapa del almirante turco, las líneas coincidían. Un cartógrafo norteamericano que realizó esa comparación en los años 50, documentó el momento en que vio los resultados superpuestos, dejó caer lo que sostenía en la mano, y se quedó inmóvil durante varios segundos. La coincidencia no era perfecta, pero era lo suficientemente precisa como para resultar imposible de ignorar. Un profesor universitario de Nueva Hampshire reunió luego a sus estudiantes y pasó 3 años haciendo mediciones sistemáticas. Su conclusion: el mapa mostraba ríos y cadenas montañosas de esa tierra austral que en el año 1503 estaban sepultados, bajo el hielo exactamente igual que hoy. La pregunta que ese profesor no pudo responder fue la misma que ningún investigador posterior ha logrado responder de manera satisfactoria. Como un almirante turco del siglo XVI podía conocer la costa de un continente que nadie había descubierto todavía y cuya topografía real estaba oculta bajo un glaciar que llevaba ahí al menos 1 millón de años. El propio almirante ofreció una respuesta parcial en sus notas. Escribió que había utilizado como fuente una carta perteneciente al navegante genovés que llegó a América, y que otras de sus fuentes databan de la época de Alejandro Magno, 4 siglos antes de nuestra era. Si eso era cierto, lo que reprodujo en su pergamino no era conocimiento propio, era conocimiento heredado, fragmentos de un saber geográfico mucho más antiguo, que había sobrevivido en alguna forma hasta el siglo XVI. Existe una explicación alternativa que varios investigadores modernos han propuesto. Lo que el almirante dibujó en la parte inferior de su mapa no era la Antártida, sino la costa de América del Sur distorsionada, por efecto de la proyección cartográfica. Es posible. Algunos especialistas la consideran la más probable, pero no resuelve completamente el problema. Porque el mapa del almirante turco no es el único documento de esa época que muestra una tierra en el sur del mundo con características que se asemejan a lo que la ciencia moderna encontró bajo el hielo antártico. En 1531, un cartógrafo francés publicó un mapa con un continente austral circular, del tamaño de Australia, con ríos que fluían desde un centro elevado hacia las costas, completamente libre de hielo. Lo llamó en latín Tierra Austral, recientemente descubierta, pero todavía no completamente conocida. Recientemente descubierta. En el año 1531, 290 años antes del descubrimiento oficial de la Antártida, y el mapa de otro cartógrafo francés, publicado
en 1737. Mostraba la Antártida no como un continente sólido, sino como dos grandes masas de tierra, separadas por un estrecho que las atravesaba de extremo a extremo. Lo que hace ese mapa del siglo XVIII especialmente difícil de explicar es lo que los geofísicos soviéticos y norteamericanos descubrieron en los años 60 del siglo XX. Bajo el hielo antártico, el continente no es una masa uniforme. Son dos grandes masas continentales separadas por un sistema de cuencas que, si el hielo desapareciera, formarían un estrecho marino que atravesaría el continente de extremo a extremo. Ese sistema fue detectado por primera vez con equipos de sismografía moderna en los años 60. El cartógrafo francés lo dibujó en 1737. No podía haberlo visto. El hielo que cubre esas cuencas lleva en su lugar desde mucho antes de que existiera ninguna civilización capaz de construir un barco. La tentación en este punto es lanzarse hacia explicaciones espectaculares a civilizaciones perdidas con tecnología avanzada, visitantes de otros mundos. Pero hay una explicación más austera y en cierto sentido más perturbadora que cualquiera de esas alternativas. Una explicación que no requiere nada sobrenatural, solo requiere aceptar que el conocimiento humano puede perderse, que la cadena que lo transmite de generación en generación puede romperse en cualquier punto. Y cuando eso ocurre, lo que había al otro lado de la ruptura no desaparece instantáneamente, sino que sobrevive en forma de fragmentos incomprensibles que los herederos no saben cómo interpretar. La biblioteca más grande del mundo antiguo tardó varios siglos en desaparecer. No fue un solo incendio en una sola noche dramática. Fue una serie de destrucciones parciales que se extendieron desde el siglo I, antes de nuestra era, hasta el siglo VI de nuestra era. Cada destrucción eliminaba parte de lo que allí se conservaba en descripciones geográficas de expediciones realizadas siglos antes. Mapas trazados por navegantes que habían llegado a costas que ningún europeo volvería a alcanzar en más de 1000 años. Todo ardió, se pudrió, fue robado, fue vendido, fue destruido, y cada destrucción dejaba a los siguientes sin contexto para entender los fragmentos que sobrevivían. En el año 1258, un ejército proveniente de las estepas de Asia llegó a la ciudad, que durante siglos había sido el centro intelectual más activo del mundo islámico. Allí existía la Casa de la Sabiduría, donde matemáticos, astrónomos, geógrafos y médicos trabajaban bajo el patrocinio de gobernantes que entendían el valor del conocimiento acumulado. Cuando el ejército conquistador entró, los manuscritos fueron sacados a la calle y arrojados al río, según los testimonios de sobrevivientes. El agua se oscureció durante días enteros, con la tinta que se disolvía desde las páginas que se hundían. Siglos de conocimiento geográfico desaparecieron en esas aguas en pocas horas. Menos de 2 siglos después, en 1453, la capital del Imperio Romano de Oriente cayó. Sus arcovos, sus colecciones de manuscritos griegos y latinos que habían sobrevivido precisamente porque estaban en ese lugar, se dispersaron. Algunos fueron destruidos. Otros viajaron a Occidente con los refugiados que escapaban cargando lo que podían, fragmentos, sin el contexto que los hubiera hecho completamente comprensibles para quienes los recibían. Y entre esos fragmentos había información geográfica en descripciones de costas, notas de navegants, mapas parciales o referencias a mapas que quizás ya no existían en ningún otro lugar. Es en ese contexto donde cobra sentido la imagen del almirante turco, afirmando que entre sus fuentes había cartas que databan de la época de Alejandro Magno. No era necesariamente un fanfarrón, era posiblemente un hombre que tenía acceso, a través de los archivos del palacio, a fragmentos de un conocimiento geográfico antiquísimo, que había sobrevivido las destrucciones sucesivas precisamente porque estaba en manos de quienes los conquistadores anteriores no habían alcanzado. Lo que ese conocimiento fragmentario producía era un saber muy particular, incompleto, descontextualizado, lleno de lagunas que quienes lo recibían llenaban con sus propias interpretaciones. Un navegante irlandés veía un remolino oceánico y lo describía como agua que desciende a las entrañas de la tierra. Un monje lo registraba tal como se lo contaban. Siglos después, un cartógrafo lo convertía en ríos que fluyen hacia un centro. Una observación real se transformaba en geografía ficticia a través de una cadena de transmisiones, en la que cada eslabón
añadía su propia incomprensión. Pero en algunos casos, ocurría algo diferente. El fragmento que llegaba a manos de un cartógrafo contenía información real sobre lugares reales que ese cartógrafo no tenía manera de verificar, y la ponía en el mapa con la misma confianza con que ponía todo lo demás, sin saber que estaba preservando, sin entenderlo, un conocimiento que su propia época no tenía capacidad de generar. Esa es la explicación más sobria que la historia de estos mapas permite construir. No requiere civilizaciones perdidas. Requiere solamente aceptar que el conocimiento humano no se acumula de manera continua y ascendente, que puede perderse, que puede sobrevivir en formas que quienes lo poseen no comprenden del todo, y que puede reaparecer siglos después en documentos que a primera vista parecen imposibles. Esa aceptación es más difícil de lo que parece, porque contradice la narrativa que las sociedades modernas han construido sobre sí mismas, la narrativa del progreso lineal, de la escalera que sube sin retrocesos, de cada generación parada sobre los hombros del anterior. Los mapas dicen que esa narrativa es, al menos en parte, una ilusión reconfortante. Hay un anciano que muere en algún lugar del mundo en este momento. Un anciano que sabe algo que nadie más sabe. Que conoce una ruta de navegación aprendida de su padre, que fue aprendida del suyo. Que recuerda el nombre de un lugar que ya no aparece en ningún mapa moderno. Que guarda en la memoria la fórmula de algo que sus antepasados desarrollaron durante generaciones y que él no ha tenido a nadie a quien transmitirle, porque los jóvenes de su comunidad se fueron y no volvieron. Ese anciano morirá, y lo que sabe morirá con Elan. No habrá drama, no habrá llamas visibles desde lejos. Solo el silencio que sigue a la última respiración, y luego el olvido que avanza despacio, cubriendo lo que fue con la misma paciencia con que el hielo fue cubriendo la costa antártica hace millones de años, dejando solo la forma enterrada para que alguien en el futuro la encuentre con sus instrumentos y se pregunte cómo era posible que alguien la hubiera visto antes. Eso es lo que estos mapas nos están diciendo en realidad. No nos están diciendo que hubo una civilización secreta con conocimientos superiores. Nos están diciendo algo mucho más cercano e incómodo, en que el conocimiento es frágil, que la cadena que lo transmite puede romperse en cualquier punto, y cuando se rompe, lo que había al otro lado de la ruptura sobrevive en forma de fragmentos incomprensibles, que los herederos terminan convirtiendo en mitos, en leyendas, en continentes imaginarios dibujados sobre cobre por hombres que creían estar haciendo geografía, cuando en realidad estaban haciendo memoria sin saberlo. La imagen de Mercator, grabando su continente polar en sus últimos meses de vida, tiene una resonancia diferente cuando se la mira desde este ángulo. Ya no es la imagen de un hombre que cometió un error monumental. Es la imagen de un hombre que hizo lo que pudo con lo que tenía, que tomó un fragmento de información que le llegó a través de una cadena de copias y traducciones y reinterpretaciones, que se extendía siglos hacia el pasado, y lo puso en el lugar donde su lógica le decía que debía estar, que actuó de buena fe con un conocimiento incompleto, como actúan de buena fe todos los hombres, en todos los tiempos, sin excepción, incluidos los que hoy miran sus mapas con la confianza de quien cree que sus instrumentos han eliminado para siempre la posibilidad del error fundamental. El conocimiento no se acumula en línea recta, se acumula y se pierde, y se acumula de nuevo, pero nunca exactamente de la misma manera, nunca recuperando completamente lo que se perdió, siempre con huecos y silencios en los lugares donde alguna vez hubo certeza. Los navegantes irlandeses vieron algo real en el Atlántico Norte, y lo describieron con las palabras que tenían. El monje que los escuchó, lo escribió con la fidelidad que pudo. Los cartógrafos que lo heredaron, lo dibujaron con la confianza de quien cree estar reproduciendo un hecho. Y los cartógrafos que lo borraron, lo hicieron con la misma confianza, sin preguntarse si al borrar el error, estaban también borrando algo que no era error, algo que era simplemente incomprensible para ellos, con las herramientas que tenían en ese momento. Hay un río que fluye en estas historias, y no es el que los monjes irlandeses vieron descender hacia las entrañas de la tierra. Es el río del tiempo que arrastra el conocimiento humano, que lo lleva lejos de donde nació, que lo deposita en orillas extrañas donde nadie sabe exactamente de dónde viene ni a dónde va. Los cartógrafos de aquellos siglos eran hombres que vivían en esa orilla, recogiendo lo que el río traía, dibujándolo sobre sus materiales con la mejor intención,
y las herramientas que tenían, sin saber que lo que sostenían en las manos era el fragmento sobreviviente de algo más grande que ninguno de ellos alcanzaría a ver completo. Nosotros somos exactamente esos mismos hombres. Estamos en la misma orilla. El río sigue trayendo cosas que no entendemos del todo y llevándose cosas que creemos haber guardado para siempre. Y el mapa que estamos dibujando ahora mismo, con toda nuestra tecnología y toda nuestra certeza, tiene en algún lugar un continente que nuestros descendientes borrarán en silencio, sin explicación, exactamente como hicieron todos los que nos precedieron. Publicamos un video todos los días y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas.